Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Gloria a Dios. Hoy quiero llevarle a un libro que casi todos ustedes conocen, su historia, aunque tal vez les cueste un poquito de trabajo encontrarlo en la Biblia. El libro de Jonás. ¿Es verdad? El libro de Jonás, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia. Jonás. Gloria a Dios. Me sentí inspirado a hablarte de esto y hacerte un resumen general de lo que es el libro de Jonás. La mayoría de todos ustedes han oído esta historia, todos los que estamos aquí la conocemos. No es mi propósito relatarle la historia como si estuviéramos en una escuela bíblica. Simplemente señalar algunos detalles interesantes de este pasaje de la Escritura y que está aquí relacionado. Es el único libro profético que su profecía es su historia. Es el único libro del Antiguo Testamento de los profetas menores que revela la biografía de un hombre y que su biografía es precisamente la profecía. Es algo significativo realmente en la Biblia. Cuando usted escucha esa clasificación, profetas menores, profetas mayores, no significa que haya profetas de mayor importancia o de menor importancia. La clasificación que se hace en mayores y menores de acuerdo a la cantidad de capítulos que tienen estos libros. Es la razón por la que a estos libros cortos se le llama libro de profetas menores, pero los libros de mayor extensión como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, se conocen como profetas mayores. Amén. Es la razón por la que usted va a escuchar a algunos predicadores hablar en el libro del profeta Jonás, uno de los profetas menores. No significa que tenga menos valor que Ezequiel o que Daniel o que Jeremías o que Isaías. ¿Se entendió esto, hermanos? Bien, vamos allí a hablar acerca de este hombre que está registrado en la Biblia como uno de los profetas a quienes Dios le dio una tarea importante. En resumen, el libro de Jonás revela el valor de la obediencia versus las consecuencias de la desobediencia. Yo diría que es una ilustración gráfica de lo que reporta obedecer a Dios y las consecuencias que trae hacer caso omiso a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Gloria al Señor. Así que quiero detenerme en este punto para valorar algunos detalles interesantes de esta historia. Esta es una narración histórica, nosotros la entendemos así, se distingue del resto de los libros proféticos y Cristo autenticó esta historia cuando señaló a Jonás y lo puso como ejemplo de sus 3 días en la tumba. Cuando él dijo, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro, esté en la tumba y él se levantará. Así que Jesús no se iba a referir a una historia que fuera un cuento. Jesús se refirió a Jonás como un personaje histórico. Su historia es real. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque tristemente hay 3 interpretaciones del libro de Jonás. Está la interpretación mitológica en la que los que quieren quitarle o restarle importancia y valor a este libro lo interpretan de esta manera y quieren que nosotros veamos a Jonás como un Robinson Crusoe, como una figura que surgió de la idea y la mente de alguien, de que este hombre que aparece en estas historias, que realmente fue la invención de un escritor. Pero está también la interpretación alegórica, aquellos que consideran en que Jonás, este libro, es simplemente una parábola. Es una historia que está insertada en la Biblia como un ejemplo, como una ilustración. Así como Jesús ilustró la verdad a través de parábolas y alegorías, bueno, pues Jonás es
si se interpreta alegóricamente como una parábola. Pero está la tercera forma de interpretar este libro, que es la que nosotros usamos, es la histórico-literal, que interpreta el libro de Jonás como un hecho histórico real. Y esta es la interpretación correcta. Amén. Así nosotros lo vemos, no es como un cuento, ni como una alegoría, ni es como una figura que surge de la mente y de la idea de alguien que escribió la historia. Nosotros la vemos como está ahí, como Dios quiso dejarla en su palabra como un ejemplo de la bendición de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Amén. Hay dos temas principales de este libro, y es que Dios ama a todas las personas sin acepción de personas. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos lo creen de verdad? Dios ama a todas las personas sin acepción de personas, y valga la redundancia, y que la desobediencia trae malos resultados. Es una advertencia válida para todos los tiempos y todos los momentos en el que se pueda vivir. Jonás, según el relato bíblico, Jonás, este nombre significa paloma, y era hijo de Amitai, un israelita nativo de Gat-Hefer. Fue el único profeta enviado a predicar a los gentiles. La mayoría de los profetas que nosotros, o todos los profetas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, fueron enviados por Dios a predicar, ya fuera a Judá o a Israel, ya fuera a las 10 tribus conocidas como Israel o Efraín, muchas veces identificado así, o a las tribus de Benjamín y Judá, conocido como Judá. Sin embargo, Jonás fue enviado a predicar a una nación gentil, y esta es una característica importante que nosotros queremos que ustedes mantengan en su mente. El carácter de Jonás era un carácter enérgico, era un carácter colérico, era violento, enojadizo, se ponía bravo por cualquier cosa y rápidamente protestaba delante de Dios y se quejaba. Era una gente a quien ni las hormigas se le podían asentar. Realmente, así como nosotros lo vemos en la historia que se revela en su propia biografía. Era un hombre al mismo tiempo temeroso del Señor, que amaba a Dios, y fue una persona real en la historia, como hemos dicho ya en otras ocasiones. Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25, vamos a encontrar ahí algunas características personales de este personaje. Amén. Como todos saben, hermanos, Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, y eran enemigos acérrimos de los judíos, eran enemigos del pueblo de Dios. Y Dios le dio una comisión a Jonás, y es importante esta expresión que aparece en el capítulo 2 del capítulo 1 de Jonás. Apenas 4 capítulos tiene este libro. Cuando Dios dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Quién le dio la comisión a Jonás? Dios mismo. Él fue el que lo envió. Y Dios comisionó a Jonás a una misión nacida de la compasión de Dios. No fue que le surgió a Jonás la idea de ir y sintió compasión por este pueblo. No. Dios le dio esta comisión, y esta comisión surgió de la compasión de Dios hacia aquella capital, aquella nación perdida. Gloria a Dios. Dios tomó la iniciativa de mandar a este profeta. Dios lo envió a esta nación de los ninivitas a advertirle acerca del juicio que ya él había decretado sobre esta nación. Él tomó la iniciativa de llamar a Jonás y darle esta encomienda, asignarle esta tarea. Gloria a Dios. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, que las cosas que Dios nos manda a hacer, sepamos y estemos seguros de que Dios nunca nos comisiona a algo que no podamos hacer, porque Dios nunca nos va a mandar al fracaso. Dios siempre nos llama para alcanzar el resultado que Él quiere que nosotros logremos. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Podremos tener temor, podremos llenarnos tal vez de expectativas, pero si es Dios y tenemos la seguridad y la convicción de que es Dios, usted puede estar convencido de que Dios no nos va a soltar de su mano, no nos va a abandonar. Dios nunca nos promueve a lugares de incompetencia, porque Él conoce nuestro pasado, presente y además ¿qué? Nuestro futuro. Conoce de antemano los resultados. A Dios no le impresionan, a Dios no le asustan las cosas, porque Él tiene conocimiento total y absoluto. Dios no se entera de tu problema cuando oras.
Dios no sabe de tus situaciones cuando oras. Lo hacemos porque somos nosotros los que necesitamos exponerle a Dios nuestras luchas y batallas. Pero Él está al tanto de cada una de nuestras luchas y nuestras batallas. Dan gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Si algo a mí me ayuda, hermanos, en mi responsabilidad es saber que Dios ni se equivoca, ni Dios impresiona, ni Dios se le ocurren las cosas para ver cómo se resuelve, a ver cómo salen. No. Dios es un Dios intencional y un Dios de propósito. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, Él sabía que Jonás sí podía llegar a esta nación y predicarle un mensaje de arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Además, la comisión que Dios le da a Jonás no solo nació de la compasión de Dios, sino además una labor misionera internacional. Como ya le he dicho, el resto de los profetas tenían la comisión de hablar al pueblo judío. Aunque Jeremías, Daniel, Isaías, Ezequiel, esos profetas hablaron de los imperios que vendrían. Incluso Isaías profetizó con nombre, iba a decir nombre y apellido, con nombre. Profetizó 150 años el imperio medo-persa guiado y dirigido por Ciro. Y lo llamó mi siervo. Y harás lo que yo te digo. 150 años antes que Ciro ocupara el imperio medo-persa y estableciera este segundo imperio revelado allí en las profecías de Daniel. Porque para Dios el futuro es historia. Dan gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria al Señor. Pero Jonás es enviado con una misión internacional, con una labor internacional. El llamado que Dios le hizo a Jonás rompió los límites de su ministerio y del territorio donde ministraba. Ya no vas a ministrar aquí en Samaria, ya el territorio de la predicación de la palabra profética que yo te doy no va a ser este territorio. Te vas a ir allende los mares, vas a ir a otro lugar a predicar la palabra y a hablar de un mensaje de arrepentimiento. ¡Qué privilegio! ¿No le parece a usted? Tremendo, hermanos, gloria a Dios. Similar llamado le hizo Dios al apóstol Pablo, cuando allí Bernabé, el que fue a orar por Pablo, ayúdenme, ¿cómo se llamaba? Ananías. Tengo tantos nombres en la cabeza, Dios mío, que ya le quería poner apellido a Ciro, imagínense usted. Ananías fue enviado por Dios y le dijo, ve y ora por Pablo. Pero ¿cómo voy a orar por ese perseguidor? ¿Cómo voy a orar por Saulo? Ve y ora porque le voy a enseñar lo que es sufrir por la causa del evangelio. Y lo llevaré ante reyes, y lo llevaré acá, y lo llevaré allá. Ya Dios estaba dándole a Ananías un vislumbre del ministerio de Pablo. Un ministerio internacional que llenaría toda el Asia Menor hasta España y tantos lugares. Y serían llenos del conocimiento de la palabra a través de este ministerio apostólico. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hermanos, tarea similar Dios le ha dado a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta comisión Dios nos la ha dado a nosotros. Gloria a Dios, de predicar y evangelizar y hablar del mensaje de Cristo sin hacer distinción alguna. Porque esta palabra tiene que ser conocida por el mundo entero. Esta verdad tiene que ser anunciada por todos los medios y formas de difusión. Todas las vías de comunicación internacional tienen que estar al servicio del evangelio de Cristo, porque la gente tiene que oír que el único camino al Dios verdadero es Jesucristo. Y esa tarea se lo dio a la iglesia. Y quiero decirle que es importante que nosotros rompamos nuestros límites. Muchas veces pensamos que el evangelio es venirnos y reunirnos en este templo hermoso y precioso con un aire de entre 75 y 70 grados. Precioso. No sudamos y andamos con una manta, porque algunos tienen más frío que otros. Tenemos que mirar afuera. Dios ha plantado su iglesia para ganar almas para su reino. Tenemos que mirar afuera y romper nuestros límites. Gloria sea el nombre del Señor. Eso fue lo que hizo Dios con Jonás. Jonás, estás muy cómodo en Samaria, vete a Nínive y predícales. Amén. Y háblales y dile lo que va a ocurrir. Entendamos esto. Uno de los propósitos de Dios con la iglesia es el evangelismo. Que somos portadores de la palabra, somos portadores del mensaje. Es bueno que estemos aquí, es bueno que nos alimentemos, es bueno tener actividades, es bueno celebrar 50 años, es bueno tener festividades, es bueno hacer todo, pero nunca perder la perspectiva de que como iglesia estamos para ser luz y sal del mundo. Nunca, hermanos.
Nunca, porque perdemos la perspectiva de Dios, lo que Dios tiene, el propósito de Dios con nosotros como iglesia. Amén. Y tristemente, muchas veces nos tornamos un poco insensibles a la necesidad espiritual del mundo. Y tenemos que entender que Dios nos capacita, mejor dicho, para que aprendamos a mirar con los ojos de Él el mundo y para sentir por este mundo como Dios siente. Amó de tal manera al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, todos ustedes conocen cuál fue la respuesta de Jonás. Todos la sabemos. Jonás respondió negativamente al llamado de Dios. Él no quiso responder positivamente a la encomienda, a la tarea, a la asignación que Dios le estaba dando. Y dice el capítulo 1, versículo 3, que tomó una nave y se fue para Tarsis, huyendo, lejos de la presencia del Señor. Intentaba hacer lo que él sabía que no podía hacer, huir de la presencia de Dios. Y de ahí parte mi reflexión. Es imposible huir de la presencia de Dios. ¿Qué creen ustedes? Es imposible huir de la presencia de Dios. Sí, Señor, hermanos, imposible. Y él intentó hacerlo. Él intentó hacer lo que sabía conscientemente que no podía hacer. Huir de la presencia de Dios. Hay quien trata de huir de la presencia de Dios escondiéndose en el alcohol, o escondiéndose en la droga, o escondiéndose en la prostitución, o escondiéndose en una vida licenciosa. Pero no importa cuán bajo caiga el hombre, Dios sigue mirándolo y teniendo de él misericordia y compasión. No nos podemos esconder, no podemos huir de la presencia de Dios. Algunos interpretan que Jonás, al huir a Tarsis y renunciar al llamado de Dios, simple y llanamente estaba renunciando a su llamado de profeta. Era como nosotros podemos decir muchas veces: agarramos los guantes y los colgamos. Si tú quieres que yo me vaya a profetizar a Nínive, olvídate de mí como profeta. Mira, aquí está, yo renuncio al profeta, yo renuncio al profetismo. No cuentes más conmigo. Algunos dicen que su acción pudo haber sido esa. Lo cierto es que si realmente esa fue su intención, Dios no le aceptó su renuncia. Dios no se la aceptó. Dice: aunque tú me entregues los guantes, mira, aquí están, yo te los voy a volver a poner para que tú sigas haciendo lo que yo quiero que tú hagas. ¿Es cierto o no? Y tercero, algunos consideran que Jonás, su negativa, entendió que lejos de Israel estaría alejado del poder de Dios que lo hacía hacer lo que él no quería hacer. Si me voy a Tarsis, allí en Tarsis Dios no ejerce el poder y la autoridad que ejerce en Samaria, en Israel. Es decir, Jonás estaba influenciado por una teología equivocada de algunos pueblos del Medio Oriente. No sé si ustedes recuerdan aquella batalla que tenían los israelitas contra los asirios y dijeron: el Dios de ellos es el Dios de las montañas. ¿Cuántos recuerdan ustedes esa historia? Pero si nosotros hacemos que ellos bajen al llano, el Dios de ellos no los va a defender, porque era la mente de que los dioses operaban en cierta y determinada área de la geografía. Y Jonás, al huir de Tarsis, él dijo: allá en Tarsis Dios no tiene que ver nada conmigo. Dios se manifiesta en Samaria, Dios se manifiesta en Israel. Pero Dios le demostró que ni Tarsis, ni Samaria, ni en el fin del mundo, donde quiera Él está, porque es el Dios soberano, absolutamente omnipotente y omnipresente, que está en todas partes. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Decimos amén. Gloria a Dios. Quiero decirle, hermanos, que desafortunadamente hay a quien se le mete el espíritu de Jonás y trata de huir. No se puede huir de Dios. No se puede huir de Dios. De veras, es imposible. 4 cosas aprendemos aquí, entre otras muchas más que usted pueda aprender. Al menos las que yo entendí. Primero, que no somos comisionados por nuestros buenos deseos. Es Dios el que llama y el que comisiona. En el reino de Dios, el dueño de este negocio se llama Dios. Y Dios es el que llama, y Dios es el que comisiona, y Dios es el que da dones, ministerios y talentos. Amén. Los buenos deseos son plausibles, pero realmente la obra de Dios se hace bajo su llamado, su comisión, su capacitación, su poder y su respaldo, porque este es su negocio.
Y Él es el dueño de este negocio. Amén, ¿me hice entender? Segunda cosa que aprendo es que cuando renunciamos al llamado de Dios, corremos el riesgo de que el pez de la vida nos trague. Cuando decimos no queremos hacerlo, Señor, búscate a otra gente, es más fácil que otro lo haga y yo sentarme. Tengamos cuidado, hermanos, porque el pez de la vida nos puede tragar. Amén. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que realmente ha sido llamado por Dios a servir en cualquier área de la iglesia, en cualquier área del ministerio, en cualquier área al cual Dios le ha llamado, oiga, se enreda, sino simple y llanamente procura cumplir al llamado que Dios le ha hecho. Es peligroso. ¿Lo creen ustedes? Sí, es realmente así. Otra tercera cosa que aprendo es que Dios advierte las consecuencias de la desobediencia. Nunca Dios acepta ni justifica la desobediencia de quien sea. Dios juzga la desobediencia. Si usted lee Deuteronomio capítulo 28, versículo del 15 al 68, verá la advertencia clarita que hace Dios al pueblo de Israel acerca de las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia nos separa, nos aísla de Dios y hasta detiene los planes o atrasa el cumplimiento de los propósitos de Dios. Cuidémonos de la desobediencia. Amén. Y cuarto, aprendo que Dios está en todas partes. Claramente, usted lo sabe igual que yo. No podemos escondernos de Él. Decía el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo del mar, allí te voy a encontrar. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, a donde quiera que yo me meta, tú estás, Señor. Aún en el Seol, en el lugar de los muertos, tú estás. No hay lugar donde yo me pueda esconder de tu presencia, porque tú lo llenas todo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle, hermanos, siempre me gusta hablar de este atributo de Dios, de la omnipresencia, como una advertencia. Cuando Dios nos habla de su omnipresencia, no lo hace con el propósito, y la Biblia revela este atributo no para que nosotros tengamos miedo de un Dios que, como decía el domingo, anda con un látigo cazándonos. Es bueno saber que el Dios omnipresente toma todas las medidas pertinentes para protegernos, guardarnos y cuidarnos, para estar a nuestro lado. Que ese atributo de Dios nos dé seguridad y confianza que el Señor está en todas partes. Como dice ese coro que cantamos, ante Dios donde quiera está, donde quiera está. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué desobedeció Jonás? No sé si eso le llama a usted la atención. ¿Por qué desobedeció? ¿Cuáles fueron las razones reales por las cuales él desobedeció? ¿Nos lo revela su historia? Claro que sí nos lo revela la Biblia. Sí, esto no es un secreto que yo les voy a descubrir. Algunos pocos opinan que fue un cobarde. No quiso correr riesgo, ir a meterse en la boca del lobo, por decirlo de alguna forma, y predicar a la capital de sus enemigos. Sin embargo, no era un cobarde cuando se levanta la tormenta en medio del mar y él dice, láncenme al mar. Si hubiera sido un cobarde, hubiera tratado de buscar la forma de remediar la situación. Láncenme al mar. Yo soy la causa y la razón de esta tormenta. Ahora, la mayoría coincide en que Jonás era un ultranacionalista. Era un hombre que amaba a su nación. Por lo tanto, no deseaba la salvación de sus enemigos. Y ahí estaba su teología equivocada. Como ultranacionalista que era, él defendía a su nación. Y los ninivitas, él quería la destrucción de ese pueblo. Quería la destrucción de esa ciudad. ¿Cómo yo voy a ir a predicarle a esa gente? No, que lo destruya el fuego de Dios. Que los haga añicos. Han hecho tanto daño a mi nación, diente por diente y ojo por ojo, que el Señor los castigue. Ese era su sentir como ultranacionalista. Quería ser testigo de su declinación y destrucción. Temía que Dios se mostrara misericordioso con ellos cuando él le predicara. No quería que le alcanzara la misericordia de Dios. No, todo lo contrario, que el juicio de Dios los alcanzara. Por lo tanto, él prefirió huir de la presencia de Dios. Su afecto por su nación y por todo lo que la nación representaba lo llevaba a actuar de esta manera. Y hay tres actitudes negativas de esta posición. Tres actitudes importantes que nosotros debemos observar y que son como una advertencia a nuestro carácter como cristianos. Número uno, Jonás estaba equivocado, hermanos, respecto a la voluntad de Dios. Porque fíjese que su actitud
es una demostración del rechazo que hace a la idea de que Dios tuviera misericordia y los otorgara perdón a los ninivitas. Él estaba equivocado. ¿Cómo quieres que el Señor no tenga misericordia de la gente, pero sí quiere que tenga misericordia de ti? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga a ti, pero que no bendiga a los otros? ¿Cómo quieres que la gracia de Dios te alcance a ti y no alcance la gracia de otros? ¿Cómo quieres que Dios te perdone a ti y no quieres que Dios perdone a otro? Está equivocado. Amén. Totalmente equivocado. Su actitud era totalmente negativa. Estaba equivocado respecto a la voluntad de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, ya contemporizando un poco acá, más avanzando en la historia, cuando Jesús fue censurado porque comía con publicanos y visitaba a los publicanos y pecadores, decía, este come con publicanos y se reúne con pecadores. Y Jesús tuvo que decirle, ¿quién tiene necesidad de médico? ¿Los enfermos? Yo no he venido a llamar a justos, sino a quién, a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a condenar, sino a salvar. Si yo soy el que traigo el mensaje de salvación y esperanza y no voy a donde están ellos, ¿quién va a ir? Si la religión no lo ha hecho nada, ustedes no han hecho nada por ello, pero yo vine a traer un mensaje de esperanza y salvación. Por lo tanto, ellos necesitan escuchar este mensaje de esperanza, porque hasta ellos llega la gracia de Dios. Decimos amén, hermanos. Hay que tener cuidado en este respecto, gloria a Dios. Otro aspecto en el cual Jonás estaba equivocado era sobre su ministerio profético al cual Dios le había llamado. Recuerde que la historia comienza con la comisión que Dios le da a Jonás. Sin embargo, él pensó que podía encender y apagar su ministerio cuando le pareciera. Cuando me parezco, profetizo, y cuando no me parezco, me voy a Tarsis y huigo y no hago lo que Dios quiere que yo haga. No, hermanos, aprendo aquí una lección importante. Los dones y ministerios con los que Dios nos capacita son de Dios, puesto como instrumento para nosotros servirle a Él en su iglesia. Amén. No podemos nosotros manejarlo a nuestro capricho. No, gloria a Dios. Dios sigue siendo la fuente y el dueño. Simplemente somos instrumentos por medio de los cuales Dios bendice a las personas y también somos bendecidos. Gloria al Señor. Hay que tener cuidado con este aspecto en cuanto a estar consciente del llamado que Dios nos hace y la capacitación que Dios nos da. Y otra tercera equivocación que tenía Jonás era hacia sus enemigos. La destrucción de Nínive sería mucho mejor llegar a Samaria con un reporte, decirle, Nínive desapareció, toda esa gente perecieron, antes que llegar y decirle, prediqué en Nínive y toda esa gente se arrepintieron. Por lo tanto, él decía, para mí el mejor reporte es decir, el juicio de Dios los alcanzó, que en vez de decirle, Dios los perdonó. Una equivocación en el sentido de que se preocupó más por la opinión pública que por el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Y desafortunadamente tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces nos ocupamos demasiado, nos cargamos demasiado, y así lo veo yo, en agradar a la gente y no en cumplir con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Dios nos ha llamado a servirle a Él en su reino. Dios nos ha llamado a ser útiles en sus manos. No vamos a quedar bien con todo el mundo, ni todo el mundo nos va a aplaudir, pero lo que queremos ir al final de nuestros días es, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El llamado es a obedecer el llamado de Dios. El compromiso es obedecer el llamado de Dios. No siempre vamos a ser respaldados, no siempre vamos a ser aplaudidos, no siempre vamos a ser tomados en cuenta, no siempre vamos a ser victoriados, pero lo más importante de todo es que cuando Dios nos mire, nos diga, estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Jesús no complació a los políticos de su tiempo. Jesús no complació a la religión de su época. Jesús no vino a quedar bien con los fariseos. Jesús no vino a quedar bien con los saduceos. Jesús no vino a quedar bien con el Sanedrín. Jesús vino, dijo él, a hacer la voluntad del que me envió. ¿No te gusta la forma en cómo predico? Dios me dijo que lo hiciera, dijo Jesús a su pueblo. Le dijo a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también?
porque yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. De tal forma que Jonás estaba equivocado en este sentido. Él quería quedar bien con Samaria en vez de quedar bien con Dios. Por eso decidió irse a Tarsis. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo saca el pastor estas conclusiones? Los capítulos siguientes usted lo puede leer, hermanos. Usted lo puede ver. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Jonás? Y aquí es donde estoy entrando ya, a la bendición de obedecer y a las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su desobediencia? De irse a Tarsis y no ir a Nínive. Lo primero que experimenta Jonás es una tormenta en el mar. Lo primero que se levanta. Y mientras yo leía el pasaje, toda la historia, repasaba de nuevo otra vez la historia. Es interesante cómo lo que domina en este libro es la voluntad de Dios. Dios lo envió a Nínive. Y dice la historia, y Dios levantó una tormenta. El Señor levantó una tormenta. Él la levantó, una tormenta. Y envía la tormenta, los marineros se ponen en peligro. Usted conoce la historia. Y la gente empieza a clamar. Los paganos clamaban mientras Jonás, que adoraba al Dios verdadero, ¿qué hacía Jonás? Dormía. Yo no me imagino a Jonás durmiendo. No era un transatlántico como el que tenemos hoy. No, como que la gente que ha ido a los cruceros dicen que ni se siente que está en el mar. No sé, aquellos que han tenido ese privilegio y esa bendición. Pero dicen que los que andan en los cruceros, usted no sabe si está en el mar o no. Yo no creo que Jonás andaba en un crucero. Sin embargo, yo no sé qué sueño tenía Jonás que se rindió. Porque la chalupa esa tiene que haberse movido para arriba y para abajo todo lo que quería. Y no lo despertaba. Yo no sé si había tomado algún somnífero. Pero estaba durmiendo el hombre, durmiendo, de tal manera que el capitán de la nave bajó y le dijo, oye, dormilón, ¿qué tú haces durmiendo? Mira que vamos a perecer mientras todos los demás estamos clamando a nuestros dioses. Tú estás dormido ahí, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué indiferencia es la tuya? ¿Qué apatía? Qué vergüenza. Amén. Qué vergüenza que los paganos le dijeron, clama a tu Dios. Alabado sea Dios. Alabado Dios. Hay veces que, como dije el Señor, las piedras hablan. No sé si algún familiar le ha dicho esto alguna vez. Ora a Dios, estás pasando usted por y no vienen a la iglesia. No vienen a la iglesia. Sin embargo, cuando a usted lo ve pasando por un problema, le dice, pero ora a Dios para que Dios te ayude. ¿A cuántos le han dicho eso? Porque a mí me lo han dicho en cantidad de veces. Mis propios familiares me lo han dicho, cuñados. Me han dicho, ora a Dios. Bueno, pues estos idólatras le dijeron a Jonás, ora a Dios. Ora a tu Dios. Allí usted lo encuentra en el versículo 6, si está siguiendo la historia. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Como queriendo decir, los dioses nuestros no nos han respondido. ¿Quién sabe y el Dios tuyo tenga misericordia de nosotros? Ora. Y le preguntaron... le hicieron esta pregunta, le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? ¿De qué pueblo eres? ¿En qué Dios tú crees? Y ahí Jonás le responde en el versículo 9, yo soy hebreo y soy siervo del Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. ¡Wow! Mientras ellos clamaban a sus dioses, el hombre que tenía al Dios creador del cielo y la tierra dormía. Qué lección, hermanos, qué advertencia para nosotros. Por favor, no permitamos que el sueño nos quite la bendición de clamar a Dios y de pedir a Dios que su poder y gloria se manifiesten. Mientras hay tanta gente hablando de Santa Bárbara y la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de la Caridad y de Changó y hablando y promoviendo a todos esos falsos dioses, nosotros como iglesia levantemos nuestras voces en alto para proclamar que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Lo cierto es que, hermanos, Dios utiliza todas las vías y todos los medios para revelar su voluntad. Porque la suerte que aquellas entes hicieron
hizo entender que Jonás era la causa y la razón de la tormenta. Y él con valor tremendo dijo: échenme al mar, yo soy la causa, la razón. Cuando ustedes me tiren al mar, todo se calma. Y efectivamente, conocen ustedes la historia. Dios había preparado un gran pez. Nunca vaya a decir ballena, ni nunca vaya a decir tiburón azul ni blanco. La Biblia no habla de ningún pez en particular. La Biblia habla de un gran pez. No ponga palabras en la Biblia que no existen. ¿Está claro? Un gran pez. Si lo creó en el momento o no lo creó, si era un monstruo marino, la Biblia no da ese detalle. Lo que la Biblia dice, que ese gran pez se tragó a Jonás, y Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Allí, tremenda lección, tremenda lección. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos. La crítica quiere centrar el mensaje de Jonás en ese momentico, pero los protagonistas de este libro no es el gran pez, sino el Señor y Jonás. Es Dios y el hombre. Amén. Importante. Usted sabe que uno de los versículos que jamás a mí se me olvida, que yo me lo aprendí cuando era un niño, en una escuela bíblica de verano, fue Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En el momento de apretura, en el momento difícil, clamó a Dios y Dios lo oyó. Y apareció la segunda ocasión en el que él, milagrosamente, Dios le dio la oportunidad y le dio una segunda oportunidad. Amén. Todos conocemos la historia, cómo el gran pez vomita a Jonás. Jonás se embarcó para Tarsis, pero Dios le puso un GPS al pez y lo vomitó cerca de Nínive. Espérate, que tú te fuiste recalculando aquí. Espérate, déjame ponerte acá. Es aquí donde tú tienes que estar. ¿Cuál es tu problema? Y lo vomitó cerca de Nínive y le dio una segunda oportunidad. Dale, ahora sí. Por 40 días Jonás estuvo predicando, hermanos. No un mensaje evangelístico de 45 ni 50 minutos, ni de 1 hora. ¿Cómo los ninivitas entendieron el mensaje? No lo sabemos. No sabemos si esa expresión de Jonás él se la aprendió en la lengua de los ninivitas. Lo cierto es que todos entendieron el mensaje y el mensaje era conciso. De aquí a 40 días el Señor va a destruir a Nínive si ustedes no se arrepienten. Y lo estuvo predicando y predicando y predicando, corriendo de un lado a otro la ciudad. Y ahí, gloria a Dios. Y a tal punto que hasta el rey y todos los ciudadanos entendieron el mensaje y hubo ayuno, declaración ayuno, hasta los animales ayunaron y se arrepintieron. Y dice aquí el libro que Dios detuvo el juicio que había decretado contra la ciudad de Nínive. Tremendo. Es el evangelista del Antiguo Testamento con un resultado extraordinario. 3 días de predicación con un mensaje a la conciencia. Toda una ciudad, más de 120,000 personas se arrepienten y Dios detiene su juicio y los perdona. Pero ese es el evangelista que no se promueve por Facebook. Es el evangelista que no se promueve por la radio. Es el evangelista que no pone un flyer. Es un evangelista que no dice promuevan aquí en la televisión. No, es el evangelista que va donde está Dios y dice: por eso yo no quería venir. Porque yo no quería que se arrepintieran. Y yo sabía que si yo les predicaba y ellos se arrepentían, tú lo ibas a perdonar. Es el evangelista que se pone bravo por el resultado. Qué terrible, hermanos. Es la razón por la que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Porque él le dijo: yo sabía que si yo les predicaba y ellos se arrepentían, tú lo ibas a perdonar. Capítulo 4, léalo allí con detenimiento. Y oró a Jehová y dijo, fíjense, en el vientre del pez oró por misericordia y Dios tuvo misericordia de él. Después que predica y el pueblo se arrepiente, entonces él hace una oración y dice: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y aquí está la revelación de por qué no quiso ir a Nínive.
porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Defraudado por el éxito que había logrado. El ultranacionalismo lo dominaba. Y tenemos que entender, hermanos, que a Dios se sirve despojándonos de nuestro ego, de nuestro yo, y diciendo: Señor, aquí estoy para hacer lo que tú quieras. Jonás es uno de los que pide morir, como pidió Elías. ¿Recuerdan ustedes? Como Jeremías, que deseó la muerte. Y aquí Jonás dice: es mejor morir. Qué tremendo, qué pena. Y después ocurren otras cosas alrededor de este hombre, en el que Dios le da una lección de vida a este hombre, para demostrarle que el amor y la misericordia de Dios alcanza a todos aquellos que se arrepientan, sin importar cuán bajos o pecadores sean, porque Dios mira el arrepentimiento del corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Jonás, y yo no le voy a dar mucho más detalle de lo que usted tiene escrito ahí, porque el tiempo no me alcanza, pero perdió la bendición de oír la voz audible de Dios. Ahora tuvo que hablarle a Dios por medio de una tormenta. Jonás perdió su energía espiritual y se echó a dormir en la bodega de un barco. Perdió su poder en la oración e incluso su deseo de orar. Los paganos oraban y él dormía. Perdió su testimonio ante los hombres de la nave, y perdió su influencia para bien, porque él era la causa de la tormenta cuando debía de ser causa de vida para aquellos idólatras. Y no perdió su vida porque Dios tuvo misericordia de él. La desobediencia, hermanos, las consecuencias que trae son negativas. Amén. Solo la misericordia de Dios nos alcanza. Así que tengamos cuidado de cómo respondemos al llamado de Dios. Y mientras yo valoraba todo lo que alrededor de este hombre se puede decir, que es poco lo que hemos dicho, mucho más se puede hablar de él. Y mirando la perspectiva del libro en cuanto a esta historia, profecía que nos reta a la obediencia, también es un llamado a ampliar nuestra visión y alcance misionero al comprender que el amor de Dios alcanza a todos aquellos que se arrepientan. Y meditaba en esto y pensaba en todo lo que Dios ha permitido que esta iglesia en 50 años haya hecho en esta ciudad de Tampa. Nosotros hemos sido llamados por Dios a proclamar un mensaje de poder, un mensaje de arrepentimiento. Hemos sido puestos en esta bahía como luz y antorcha en medio de una ciudad que necesita conocer que Jesucristo es la única esperanza. Dios nos libre de huir a Tarsis. Este es nuestro Nínive al cual Dios nos ha traído para proclamar un mensaje de esperanza. Este es el Nínive al cual Dios nos ha traído para hacer ver que verdaderamente no es ningún tipo de imagen ni ningún tipo de filosofía humanista la que lleva al hombre a vivir y a experimentar una diferencia de vida. Es un encuentro personal con Jesucristo. Que nuestra voz no se silencie, que nuestros labios no se cierren, hermanos. Que no sintamos satisfacción al ver la pérdida de la gente, todo lo contrario, que lloremos día y noche pidiendo a Dios misericordia por una ciudad que se debate en el pecado y en la maldad, y que cientos de personas corren al infierno sin haber oído la esperanza de salvación que hay en Jesucristo. Que Dios nos ayude a no ser los Jonás de este tiempo, todo lo contrario, a tener una perspectiva misionera, a tener una perspectiva de evangelismo. Dios ha plantado esta iglesia por 50 años con propósitos definidos, no solo para tener una congregación bonita y un templo hermoso que se distingue por encima de todos los demás edificios eclesiásticos evangélicos que tenemos. No, Dios ha permitido 50 años de una iglesia misionera con el propósito de sembrar la verdad del evangelio, de iluminar. ¿Cuánta gente han conocido el evangelio a través de la predicación de esta iglesia? ¿Cuánta gente han venido al conocimiento de la verdad a través de la predicación de tantas personas que han militado en esta congregación? No perdamos la perspectiva, porque Dios tiene aún propósitos con la iglesia misionera de Tampa. Amén. Dios nos bendiga de una manera especial y que nosotros podamos romper los límites y llegar a tanta gente que necesita escuchar que Jesucristo, y repito esta verdad, es la única esperanza. Es la única esperanza al mundo pecador. Gloria sea el nombre del Señor. Así que tú y yo
tenemos esta responsabilidad. No podemos huir de Dios. No nos podemos esconder en nuestros nichos. No nos podemos esconder en nuestras tradiciones. No nos podemos esconder en nuestras propias ideas. Tenemos que dejar que Dios fluya a través de nosotros y cumpla en nosotros todo lo que Él se ha propuesto hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nosotros podamos mirar al cielo y decirle: cuenta conmigo, Señor, aquí estoy. No hay Tarsis, hay Nínive y aquí estoy hasta que tú quieras. Gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.